Capítulo 5. El líder que imagina vive del futuro. Somos hombres y mujeres llamados por Dios para traer un nuevo tiempo. Aquel que era, que es y que ha de venir manifestará su gracia que es mayor que la vida, entrará en su vida y cambiará su historia. Una mente construida a partir del arrepentimiento atrae el cetro de Dios a su favor y exalta el reino del Señor. Dios es fiel y la Biblia dice, a través de un hombre que pasó la mayor prueba de la historia, Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Las personas tienen historias diferentes. Algunas absorben rápidamente la mentira y hacen de la mentira un decreto de verdad. Cuando el enemigo establece un tipo de enfermedad, creen que esa enfermedad forma parte de su currículo y de su historia, y se apoderan de esa enfermedad. Es necesario crear, sublevarse incluso, hacer como Jesús, que entró en el templo e hizo un gran cambio. Usted necesita levantarse contra toda situación que se levanta en su campamento y establecer un nuevo tiempo en el territorio. Usted necesita decir que no acepta ningún tipo de decreto contrario en su vida, ninguna mentira del diablo en su dirección. Decida no hacer de una mentira una verdad. La ciencia social y la ciencia del comportamiento explican que de tanto una persona repetir una mentira, ella pasa a ser acreditada como una verdad. Hay personas que dicen, mi enfermedad, mi jaqueca. Es decir, se posicionan de la mentira como si fuese una verdad. Usted nació en Cristo y las cosas viejas ya pasaron, todo se hizo nuevo. Entienda que en Cristo Jesús usted es más que vencedor. Él jamás mintió en su palabra ni en sus promesas. Es Dios eterno. Por eso, nunca haga de una mentira un decreto verdadero en su vida. Usted puede estar debilitado, con el corazón turbado por tantas situaciones, pero Dios tiene promesas para usted. Los enemigos y las adversidades se levantan para dos cosas. Primero, para despertar el gran líder que hay dentro de nosotros, y segundo, para mostrar el territorio que vamos a conquistar. Los líderes comunes sufren mucho porque están apegados al presente. Quien ama el presente no visita el futuro. Para vivir en una dimensión mucho mayor, las personas deben entender que el futuro siempre es una prueba de carácter y que el momento hace la historia. Cada vez que una adversidad llega hacia usted, Dios está queriendo que usted haga de ese momento una nueva historia. Si usted está pasando por alguna dificultad, esa dificultad no es para derribarlo, sino para manifestar el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo que el diablo le había dado una bofetada. Pablo le pidió a Dios que removiera el aguijón en la carne que estaba sobre él. Dios le dijo que no la removería, porque su gracia le bastaba. Le dijo que aún en la debilidad del hombre, el poder de Dios se perfecciona. Es en su debilidad que Dios perfecciona su poder. Su debilidad no es para derrota, caída o destrucción, sino para perfeccionar el poder de Dios en su vida y en su carácter. Y todos sabrán que fue Dios quien le concedió la victoria. La Biblia dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. ¿Quién podría imaginar que la crucifixión daría un retorno tan poderoso? Que aquel que fue crucificado y humillado delante de todos los hombres se levantaría de la tumba, de una sepultura, y gritaría que aquel que estaba muerto había resucitado y viviría por los siglos de los siglos. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos,
ha de traer la misma vida a nuestro espíritu, por el mismo espíritu que vive dentro de nosotros. Romanos 8:11. Decida lo que usted quiere de Dios. Usted necesita saber lo que quiere de Dios y lo que usted juzga que necesita. No siempre lo que Dios le dará es lo que usted quiere, pero Él le dará lo que usted necesita. La Biblia dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él nos guiará por senda de justicia. Su vara y su cayado nos infunden aliento. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Salmo 23. Dios siempre tiene un banquete especial para entregarnos, de manera que el enemigo mire de lejos y vea lo mucho que el Señor hace por nosotros. Pero necesitamos entender que todo problema es un entrenamiento para nuestro carácter, para probar el nivel del líder que somos. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Miqueas 2:1. Quien imagina tiene el poder en sus manos. ¿Qué es imaginar? Imaginar es entrar en los lugares desconocidos y visitar los lugares que no son comunes. Imaginar es visitar el futuro y entrar en un nuevo tiempo. La imaginación es un regalo que Dios da a las personas. Imaginar es tener inteligencia. Las personas que imaginan reciben el favor de Dios. Imaginar es un favor de Dios, es raciocinar. Las personas sabias imaginan, porque la imaginación es una probabilidad para traer a existencia las cosas que no existen. La imaginación es una posibilidad. La carta a los Romanos dice, como está escrito, te he puesto por padre de multitudes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por padre de multitudes te llamé, y de las extremidades de la tierra te escogí, porque Dios llama a existencia las cosas que no existen como si ya existieran. Romanos 4:17. Entonces, llamar a existencia es buscar recursos en lugares que humanamente es difícil de penetrar, entender y escudriñar. Las personas que imaginan entran en lo sobrenatural, porque la imaginación es un regalo de Dios para que una generación visite el futuro. Los verdaderos líderes no aman el presente. Ellos desafían su propia historia. Los verdaderos líderes no aman el presente porque ya visitaron el futuro. Las personas que visitaron el futuro no aceptan la humillación del adversario, no aceptan decretos de quiebra sobre sus vidas. Ellos luchan y guerrean hasta que lo sobrenatural visite su historia. En el libro de Génesis 15:12, la Biblia dice que Abraham visitó el futuro. Dios le dio una gran visión y él entró en el futuro. Cuando él entró en el futuro, Dios le dijo algunas cosas, entre ellas que su descendencia sería peregrina en la tierra ajena. ¿Cuál es el problema y la mayor dificultad en alguien visitar el futuro? Es simple, llegar allá y no conseguir verse en el futuro. Entonces, Dios puede darle una visión del futuro y usted no estar allá. Fue lo que aconteció con Abraham. Abraham tuvo una visión del futuro. Supo que todos sus descendientes estaban allá, menos él. No hay noticia más terrible para un líder que saber que no está incluido en los mayores planes y conquistas que el individuo puede tener. Usted sabe lo que es para un ser humano tener la bendición de Dios de imaginar, de ver el futuro, llegar a ver y reconocer a todos sus descendientes que viven allá y no formar parte del futuro. Hay solo una manera de ver el futuro y estar incluido en él, y es reconocer que Jesús de Nazaret es el Señor que tiene todas las cosas en sus manos y bajo su gobierno.
y Él sabe instalarlo a usted en planes y proyectos que no son comunes en la vida de hombres y mujeres. Cada uno de nosotros necesita pedir a Dios la oportunidad de ver el futuro. Pero si somos nacidos de nuevo, debemos tener la convicción de que no entraremos en el futuro sin antes pasar por el filtro. Y el nombre del filtro es la cruz del Calvario. Quien va al futuro a través de la cruz del Calvario será insertado en el plan de la redención. Ese plan maravilloso de cambio de mente, de cambio de comportamiento, de cambio de carácter. Y en ese futuro, usted no solo verá a sus descendientes, sino que también estará incluido en el futuro de conquista, de lo sobrenatural de Dios. Usted necesita creer que en un futuro próximo estará siendo insertado en el futuro y experimentando la obra tremenda que Dios hará. Me acuerdo de un momento muy fuerte. Cierta vez al llegar a Manaos, estaba con Gilmar Brito. Veníamos de un congreso y de repente nos vimos en medio de un funeral. El nombre de la funeraria era Rey David. Cortamos en la primera oportunidad y fuimos detenidos por otro funeral, esta vez de la funeraria Cristo Rey. Yo nunca había llegado a Manaos y pasado por 2 funerales. En aquel momento me quedé pensando en el hecho de que 2 historias estaban siendo interrumpidas, 2 carreras, sueños, visiones y tantas otras cosas que aquellas personas podían haber pedido o deseado. Tal vez ellas hasta habían declarado lo que conseguirían, pero fueron interrumpidas. Ciertamente es de una de ellas, de esas personas, que me estoy refiriendo ahora. Ellas pueden haber conseguido ver el futuro, pero no llegaron a él. Mi deseo es que usted entienda algo muy simple. Cuando Dios le muestra el futuro, no será para muerte, sino para vida. Dios no le mostrará el futuro para su derrota, sino para la victoria. Dios no le mostrará el futuro para su fracaso, sino para el éxito. Y es eso lo que usted necesita desear, pero sin olvidar que puede ser interrumpido si no sabe vigilar. Yo creo que formamos parte de una generación que llegará al futuro y que no será interrumpida. Para mí, considero que mi vida y mis conceptos cambiaron después de 3 situaciones que acontecieron y transformaron mi vida. Número 1. Cuando murió Miguel Braga. Yo no conocía a un líder con más visión de futuro que él, un hombre que vino de la nada y en Brasil tuvo una fábrica de aviones. Tenía aviones particulares, diversas haciendas. En Anápolis era dueño de la red de transportes colectivos, entre otras empresas. Cuando llegué ante el cuerpo de Miguel, por causa de aquel accidente automovilístico en aquel día, yo repensé mi historia y recordé que podría haber sido yo, porque la mayoría de nosotros piensa que es inmortal, pero no es así. Yo sentí temor. Número 2. Cuando tuve una conversación con Pablo Haddad. Él me dijo que decidió morir. Me dijo que estaba delante de un guerrero que había depuesto sus armas para morir. Al día siguiente, en ese mismo horario, era la sepultura de Pablito. Y él, aún jugando conmigo, me dijo que cuando llegase delante de Jesús, yo no tenía que preocuparme, pues él hablaría sobre lo extraordinario que yo era. Yo le dije que no necesitaba hablar, porque la vida es mayor que la muerte. La vida tiene poder para matar la muerte. Pero él me dijo que no quería vivir más, quería morir, y eso fue lo que sucedió. Quiero abrir un paréntesis para aquellos hombres que ya pasaron de los 40 y aún no se han hecho un examen de próstata, por miedo, vergüenza o por no querer exponerse a ningún médico. En fin, por cualquier motivo, razón o circunstancia. No hay por qué no hacer eso, pues el cáncer y otras enfermedades del siglo han matado a hombres de Dios que no unen la ciencia a la fe.
Número 3. Cuando supe del divorcio de Benny Hinn. Cuando Benny Hinn homologó su divorcio, yo pensé, mi Dios, cualquier persona puede morir, cualquier persona puede enfermarse y decidir morir, y cualquier persona puede divorciarse si no vigila, sea él un líder de evidencia o sea una ovejita que sigue al pastor. Si no está establecido en los principios de la palabra, puede caer. Las personas pueden entrar en el futuro y verse muertas. Pueden entrar en el futuro y verse fracasadas familiarmente. Por eso, el futuro que necesitamos tiene que pasar por la redención para ver cómo Abraham vio. La Biblia no dice que Abraham se alegró cuando vio al pueblo esclavizado por Faraón por 430 años. No dice que se alegró por la sentencia de desgracia en la vida del pueblo. La Biblia dice en el libro de Juan 8:56 que Abraham se alegró al ver el futuro y se regocijó al ver a Yeshua. Mi deseo es que usted tenga esta alegría de entrar en el futuro y ver a Yeshua orientando, guiando su vida, dándole todas las instrucciones, porque su futuro será de éxito. Abraham solo tuvo alegría cuando vio a Yeshua HaMashiach. Somos seres finitos, pero podemos vencer nuestra existencia. Somos seres naturales, pero podemos entrar en lo sobrenatural. Los líderes del futuro entran en lo sobrenatural y perciben otro nivel de existencia para su historia. Dios va a girar una llave dentro de usted. Dios va a girar una llave dentro de su carácter, en su alma y en su espíritu. Usted vivirá en una dimensión que nunca soñó y nunca pidió, porque nosotros no sabemos pedir. La Biblia dice que no recibimos mucha cosa porque no sabemos pedir. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él confecciona las palabras y las entrega a Dios. Él es quien ora por nosotros. Yo creo que en el momento en que usted escuche estas palabras, el Espíritu Santo intercede por usted para que entre en lo sobrenatural y visite el futuro. Sin embargo, usted necesita creer. Vida, salud y familia son 3 cuidados primordiales para quien quiere entrar en el futuro. Abraham entró en el futuro y él no estaba allá. Solo que en nuestra historia hay una redención. Todos los que entrarán en el futuro no pueden tener argumentos. Por eso, Dios quiere limpiarlos a todos. Para entrar en el futuro, necesitamos dejar mentiras, injurias, carnalidades, disensiones, contiendas, confusiones, etc. Seremos libres de esos pecados. Quien imagina, visita el futuro. Quien imagina sale del plano común. Ya existe mucha gente viviendo en el plano común. No sea uno más. No viva como los demás. Usted es diferente para hacer la diferencia en su generación y andar al frente de su pueblo. Los iguales no se complementan. Nosotros solo nos complementamos en la diferencia. Usted está preparado para un gran momento en su historia. Mi querida esposa, Marita, confesó por 24 años que seríamos padres de un niño, un hijo varón. Vino nuestra primera hija, Larisa, espectacular. Nació con un privilegio tremendo, una inteligencia fuera de serie. Después nació nuestra segunda hija, Agnes. Esta es sin comentarios. Después nació Rachel. Dios habló conmigo primero y me dijo que mi esposa estaba embarazada. Recuerdo que cuando yo le dije a ella, ¿estás embarazada?, ella solo se quedó mirándome como si yo estuviera dudando. Hicimos el examen y dio positivo. Dios me había dicho que nacería Rachel. Yo me alegré mucho con la llegada de Rachel. Durante todo ese tiempo, nos miramos el uno al otro y nos acordamos que Dios nos había hecho una promesa.
Nosotros teníamos una palabra, pero ¿cómo llamar a existencia? Confesando. Quien confiesa la palabra atrae el milagro. Los milagros solo se manifiestan con la palabra confesada. Ninguno de nosotros logra el éxito sin la confesión de la palabra. Toda confesión es para bien o para mal. No obstante, las personas que confiesan para bien alcanzan éxito. Yo ni siquiera necesito comentar lo que acontece con las personas que confiesan para mal, pues la Biblia dice en Miqueas 2:1 que hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Imagine. En Hebreos 10:23, el Señor nos dice que si queremos tener éxito, debemos retener firmemente la confesión de nuestra esperanza, pues Él cumplirá la promesa que hizo. Aquellos que imaginan necesitan aprender la herramienta de la confesión. La confesión es tan poderosa que nos coloca en el cielo, y la falta de confesión nos deja en la etapa en que estamos y nos proyecta al infierno. En Romanos 8:10 dice que si con la boca confesamos y con el corazón creemos que Jesús resucitó de los muertos, seremos salvos. La confesión trae salvación, y esa salvación no es solter. Salvar apenas del fuego del infierno. Es la palabra sozo, que quiere decir que Jesús traerá salvación de todas las situaciones adversas que llegaren al territorio, sea en el área física, emocional o espiritual. Para todas las adversidades, el Señor dice que si con la boca confesamos que Él es el Señor y si creemos en el corazón, recibiremos salvación. La Biblia dice que aquel que esconde su transgresión nunca prosperará, pero quien la confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. La confesión nos lleva a abandonar hábitos nocivos. Si usted quiere ser plenamente libre, llegue delante de su líder y pregúntele si tiene capacidad de oír lo que usted necesita contarle. Cuéntele cuál es su dolencia, claro, si es que la tiene. Cada semana él le preguntará cómo está. Por cada caída, él le dará una nueva disciplina. Pero en 2 años, usted tendrá una nueva historia sobre su vida y su familia. Cuando Jesús confesó en la cruz del Calvario el pecado de toda la humanidad, cada uno de nosotros fue libre para entrar en el cielo. La confesión remueve toda sentencia de desgracia en nuestra vida e historia. Y porque el Hijo del Hombre nos libertó, hoy somos libres. Quien confiesa sus culpas sale del pecado y entra en el futuro. El Espíritu Santo le convencerá de que su confesión en el presente anula su pasado y le proyecta al futuro. Su confesión le da derecho de ser libre, porque el Hijo del Hombre confesó el pecado que era suyo y no de él en la cruz del Calvario. Él anuló su pasado y le proyectó al futuro. Y quien confiesa el pecado tiene derecho de entrar en el futuro. Aquellos que imaginan confiesan. Que su confesión abra una puerta para lo nuevo de Dios y lo arranque del pasado, proyectándolo al futuro. Los verdaderos líderes honran el pasado, consolidan el presente, pero viven en el futuro. Que esta sea su historia, porque usted conoce a Cristo Jesús, el Redentor de su vida. Y si usted ha fallado, arrepiéntase ahora. Dígale a Él que usted se arrepiente, porque en algún área usted no ha caminado de acuerdo con los decretos de la palabra. Si usted ha dejado que su alma le venza, apéguese a la palabra que está por encima de los sentimientos, de las emociones, porque ella es la verdad. Recuerde que la base del trono de Dios es justicia y verdad. Decida su futuro en el Señor. Existen cosas que están en el nivel de la decisión. Su libertad está en el nivel de la decisión y nadie puede decidir por usted.
Su sanidad está en el nivel de la decisión, y eso depende de una decisión que nadie puede tomar por usted. Su restauración depende de una decisión, y nadie puede tomar esa decisión por usted. Su conquista depende de una decisión, y su decisión define el futuro. Sepa decidir para un gran futuro.